Hola de nuevo, taggers. En esta lección vamos a adentrarnos en Google Analytics 4 o GA4 y su enfoque basado en eventos. Veremos cómo configurar Google Analytics 4 en Google Tag Manager y sobre todo cómo crear eventos personalizados para obtener una visión lo más precisa posible de lo que hacen tus usuarios en el sitio web. Al terminar, sabrás las características principales de una implementación de Google Analytics 4 a través de Google Tag Manager y cómo crear eventos que te ayuden a medir clics, formularios, descargas y conversiones. Google Analytics 4 es la herramienta de análisis web más usada del mundo y sin duda la más poderosa entre todas las gratuitas. Sin embargo, lo que vas a aprender hoy te servirá prácticamente para implementarlo en cualquier otra herramienta de análisis similar que también trabaja como eventos, como por ejemplo Amplitude, Adobe Analytics, Matomo o Piwik. Comencemos con algunos aspectos básicos sobre cómo funciona Google Analytics 4. En GA4, cada interacción que quieras medir se define como un evento. Puede ser un clic, una vista de página, un scroll o una compra. Por defecto, GA4 trae algunos eventos automáticos. Aquí puedes ver algunos de ellos en esta exploración de GA4, como por ejemplo el Page View, el Session Start o el First Visit. Todos ellos se recogen sin requerir ningún tipo de instrumentación y funcionarán simplemente con instalar el código de seguimiento, como veremos a continuación en Google Tag Manager. Pero lo interesante es crear tus propios eventos personalizados, como puede ser por ejemplo el View Item List, el View Promotion o el View Item. Este enfoque te permitirá más adelante diseñar métricas y embudos a tu medida, construyendo la analítica de tu sitio en función de los objetivos de tu negocio. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Con el evento automático de Page View se va a generar una métrica que se llama vistas. Con ella podremos conocer las vistas que tiene cada una de las páginas de nuestro sitio. Fíjate que en este caso estamos utilizando una dimensión que es la que recoge el valor de la URL de nuestra página en concreto, de la página que compone nuestro sitio. Esta dimensión se llama ubicación de página y se alimenta con una métrica, en concreto en este caso lo hemos cruzado con una métrica que es la métrica vistas, que proviene, como decía, del evento automático Page View. Esto mismo lo podemos extender a otro tipo de dimensiones simétricas, como por ejemplo la dimensión categoría del artículo. Esta categoría de artículo puede estar vinculada a algunos eventos de e-commerce, como puede ser un View Item, que significa una vista de página de producto, un View Item List, que es una vista de lista de productos, como puede ser una categoría, una marca o incluso una etiqueta, en realidad cualquier taxonomía de un e-commerce, y la vamos a cruzar en este caso con la métrica de artículos comprados o con la métrica de ingresos del artículo. Estas métricas se van a alimentar con los parámetros que se recogen en los eventos de Purchase. Un evento de Purchase es un evento recomendado por Google Analytics 4 para recoger las ventas que se producen en un sitio web y está acompañado de algunos parámetros. Un evento, de alguna forma, representa una interacción, pero por sí mismo tiene poco valor. Necesita de un contexto que determine su naturaleza. Por ejemplo, está bien saber que alguien ha hecho clic en tu sitio, pero es igual de importante saber sobre qué tipo de elemento ha hecho ese clic y si, por ejemplo, era un botón, pues qué botón de todos los disponibles es el que ha sido clicado. Estos dos nuevos aspectos relativos a la interacción, al evento, se conocen como parámetros. Y los parámetros funcionan como atributos que describen a tu evento. Por ejemplo, si el evento es, como decíamos antes, un purchase, un evento de compra, podrías adjuntar parámetros como la divisa, el valor o los elementos que han sido afectados por esa compra. Esto ya lo vimos en la pasada lección cuando hablábamos del data layer. Vimos que los eventos podían acompañarse de parámetros. Este modelo se traslada exactamente a Google Analytics 4 y veremos que para ello nos vamos a basar en una estructura de eventos y parámetros también dentro de Google Tag Manager. De esa forma, podremos construir digamos que visualizaciones de datos tan interesantes como puede ser un embudo de conversión, donde podemos ver en este caso el paso que realizan los usuarios desde un evento de tipo View Item, que es una vista de PDP, como decía antes, de página de producto, cómo pasamos a añadir el producto al carrito con un Add to Cart, un evento de tipo Add to Cart. En el momento que conectamos o que entramos en el checkout, se dispara un evento de Begin Checkout y cuando compramos se dispara un evento de Purchase.
Pues gracias al número de veces que desatan los usuarios estos eventos, podremos, o el número de usuarios en este caso que ha desatado los eventos, porque en el caso de un embudo de conversión lo que está midiendo son número de usuarios, número de eventos, el número de usuarios que ha desatado estos eventos va a generar este embudo de conversión que tenemos aquí. Vamos a ver ahora cómo podemos integrar esto dentro de Google Tag Manager. Necesitamos contar primero con una propiedad de Google Analytics 4. Las propiedades de GA4 pueden tener diferentes flujos de datos, con origen en sitios web o en aplicaciones para dispositivos móviles. Cada uno de estos flujos tiene un identificador único que nos permitirá seleccionar a qué flujo enviaremos la información. En esta cuenta de pruebas con la que estoy trabajando durante el curso, nos vamos a, dentro de la propiedad, a los diferentes flujos de datos y escogemos naturalmente una plataforma web, que es donde estamos haciendo, con la que estamos haciendo el curso. Y aquí podemos colocar el nombre del sitio. A mí me gusta colocar siempre el nombre de la URL dentro del nombre del flujo, simplemente para identificarlo más fácil. Creamos y continuamos. Y una vez generado, si entramos dentro del flujo, veremos que para configurar la etiqueta de Google nos da diferentes opciones. Aunque aunque nos va a guiar a utilizar las herramientas de Google, lo ideal es hacerlo manualmente, que es como lo vamos a hacer nosotros directamente en Google Tag Manager. Y como ves aquí, tenemos ya directamente un identificador único que es el que está relacionado con este flujo que acabamos de crear. Y podemos, si queremos, probar la instalación. No es necesario porque ya lo vamos a ver nosotros ahora. Fíjate que a partir de este momento, si yo entro dentro de mi flujo, voy a poder precisamente ver la información de configuración del mismo. Entre ellos, algunos eventos que aparecen aquí configurados automáticamente. Estos eventos automáticos son los que corresponden a la medición mejorada. Como ves, vistas de página, page views en realidad, desplazamientos, que son eventos de scroll, clics de salida, que son los eventos de tipo clic. Cuidado, que los eventos que se recogen automáticamente como clic son siempre clics de salida del sitio, búsquedas en el sitio, interacciones con los vídeos, etc. De momento lo que nos interesa es este identificador de medición que voy a copiar. Me vuelvo a mi Google Tag Manager, a mi contenedor, y aquí lo que vamos a hacer es crear una nueva etiqueta, en este caso una etiqueta de configuración de Google Analytics 4. Podemos ver que todavía tenemos la etiqueta con la que trabajamos en las lecciones anteriores para empezar a ver cómo funcionaban las etiquetas, activadores y variables de Tag Manager. Creamos una nueva etiqueta, en este caso le vamos a llamar GA4 config. Vamos a la configuración de la etiqueta y escogemos una etiqueta de tipo Google Analytics y subtipo etiqueta de Google. Aquí deberíamos añadir la etiqueta de nuestra propiedad, el identificador que hemos copiado antes, ¿vale? Recuerda que lo tenemos aquí, es un identificador de medición. Y esto vamos a hacer que se lance para todas las páginas. Como veis ya prácticamente por defecto ya me invita a hacerlo de esa manera. Guardamos. Y de esta manera ya estaremos haciendo un seguimiento de eventos de Google Analytics 4, en principio superior al que tienen ya muchas páginas web. Es el básico, pero ya nos va a permitir empezar a hacer cosas. De hecho, podemos hacer una vista previa de nuestro sitio. Se ha cargado la página. Y en la ventana del Tag Assistant podemos ver cómo efectivamente se ha activado una etiqueta de configuración. Si entramos, podremos ver que esta etiqueta se ha activado en el mensaje 2. Aquí está, el mensaje 2 es el de inicialización. Y que ha enviado un hit de vista de una página, que es un tipo de hit de Google Analytics. Por tanto, nuestra etiqueta ya está enviando con el identificador de propiedad que hemos indicado eventos a Google Analytics. Esto está muy bien porque, como veíamos en Google Analytics, ya va a estar registrando un conjunto de eventos automáticos, pero es probable, es muy necesario además, registrar otro tipo de eventos. Por ejemplo, podríamos escoger o seleccionar un evento básico como puede ser el de un clic dentro de nuestro menú principal, para estudiar cómo es el nivel de interacción, cómo es el nivel de engagement que tienen los usuarios con los elementos de nuestro menú. ¿Cómo podríamos hacerlo esto? Bueno, pues ya no se trataría de un evento automático. Por desgracia, este tipo de interacciones no se recogen de manera automatizada en Google Analytics 4 y tenemos que hacerlo de una manera manual. Para eso vamos a utilizar una nueva etiqueta. Nos volvemos a Google Tag Manager y en este caso vamos a crear una nueva etiqueta que vamos a llamar clic en menú principal. La configuración de la etiqueta va a ser una etiqueta de tipo Google Analytics, pero en este caso evento de Google Analytics 4.
¿vale? En los eventos de Google Analytics 4 tenemos que volver a añadir el identificador de medición, este que veíamos aquí. Lo volvemos a copiar, venimos aquí y lo pegamos. Luego veremos que esto se puede optimizar de cara al futuro. Y ahora tenemos que crear un nombre de evento. En este caso se va a tratar de un evento personalizado y por tanto no deberíamos pisar ninguno de los eventos por defecto que existen en Google Analytics 4 y que están recomendados o que están reservados para los eventos recomendados. Yo voy a poner un evento que tendrás que creerme que no existe, que es clic menú principal. Luego veremos un listado de dos eventos que ya están reservados. Y ahora lo que tenemos que hacer es definir, obviamente, un activador. Es decir, cuándo se va a disparar un evento de tipo clic en el menú principal. Pues naturalmente, el proceso de activación tendrá que ver con las interacciones que se reciban aquí, ¿verdad? Vale, ¿cómo podemos hacer que esto funcione? Vamos a nuestro sitio web. Voy a salir de la vista previa y vamos a nuestro sitio web que, como verás, tengo aquí abierto en una ventana del inspector de elementos. Bueno, pues si yo hago clic con el botón derecho en cualquiera de estos sitios y le doy a inspeccionar, me va a llevar aquí en el inspector a, digamos, al código donde voy a poder ver cuáles son las clases y los identificadores CSS que se están utilizando en este elemento. Fíjate que aquí, por ejemplo, estoy viendo el texto de esa opción del menú y si voy subiendo hacia arriba me voy a encontrar, fíjate que a medida que me voy deslizando por el selector de elementos se va destacando, digamos que los elementos a los que hace referencia ese espacio que estoy en ese momento en hover y además de tener, pues, diferentes clases de los elementos superiores. Fíjate como aquí tengo una clase que es Primary Navigation, que es este espacio que aparece aquí, donde se distribuye el menú, pero debajo tengo un identificador que es menú principal. Este identificador, en el caso de WordPress, proviene del nombre del menú que estoy utilizando en este caso, ¿no? Si tuviera más nombres de menú, por ejemplo, menú secundario, pues ahí aparecería un menú guión medio secundario. En este caso me voy a apoyar de este identificador y fíjate que este identificador recoge al elemento, a la caja, al div en realidad, que está recogiendo a todos los elementos de mi menú. Por tanto, cualquier clic que suceda dentro de este espacio llamado menú principal va a recoger una interacción con mi menú. Vale, pues vamos a coger este identificador precisamente. Lo voy a copiar porque va a ser de mucha utilidad para nosotros. Y ahora me vuelvo a Google Tag Manager. Y voy a crear un activador basado en esto que acabamos de comentar. Hago clic en el lápiz para crear un nuevo activador. Hacemos clic en el más para crear un activador y a mi activador le voy a llamar clic menú principal. Como veis, en este caso estoy utilizando la misma nomenclatura que la etiqueta, ¿vale? Simplemente a efecto de que podamos identificarlo rápidamente y no nos lleve a confusiones, pero dedicaremos un espacio después a la nomenclatura de elementos. De momento nos vale así. La configuración del activador, vas a ver que tenemos, el otro día comentábamos, distintos tipos de activadores, pero dentro de la familia de los activadores de tipo clic tenemos de dos tipos, solo enlaces y todos los elementos. Es bastante autoexplicativo. En el caso de solo enlaces, pues solamente respetará aquellos clics que se reciben en un elemento que es un enlace, ¿no? Que está con una etiqueta de tipo HTML de tipo A. Vale, pues en este caso vamos a utilizar todos los elementos. Yo recomiendo utilizar todos los elementos para que, digamos que los espacios que pueden captar esta interacción sean más ricos, que no se limite únicamente a enlaces. Esto es muy útil porque muchas veces nos vamos a encontrar con elementos de tipo JavaScript y cosas así que no son técnicamente enlaces, pero que queremos que funcionen. Entonces, por defecto, yo te recomiendo utilizar todos los elementos, salvo casos muy determinados. Entonces, hago clic en todos los elementos. Fíjate que ahora mismo, cualquier cosa que recibiera un clic dispararía mi etiqueta de clic en el menú principal. Pero yo deseo limitar eso. Deseo que solamente pase con aquellos clics que se reciben en ese espacio que he identificado con un selector de CSS de tipo identificador ID menú principal. Entonces lo que voy a hacer es condicionarlo y decir que este activador solo se debe activar en algunos casos, en algunos clics. ¿Cuáles serán esos algunos clics? Y aquí viene un poco la magia de lo que quiero presentarte. Vamos a utilizar una variable integrada, que son variables que se pueden cargar, que no están por defecto activas en nuestro contenedor, pero que podemos cargarlas porque las tenemos en nuestro catálogo. Y fíjate que voy a utilizar el click element. Aquí, en muchas ocasiones, como he estado hablando de que vamos a utilizar un activador condicionado por clases y por selectores CSS en realidad, podríamos utilizar click classes o click ID, pero yo te recomiendo utilizar click element porque es mucho más rico. La explicación es un poco técnica, quizás no ha llegado ahora el momento de detallarlo, pero digamos que me da más posibilidades de configuración avanzada el click element. Entonces hago clic en click element.
fíjate que se indica aquí como si fuera una especie de variable, porque en realidad es una variable que se va a alimentar dentro de mi Tag Manager de la que voy a colgar mi activador. Y en este caso vamos a utilizar, cuando la condición coincide con el selector CSS. Es decir, vamos a tener un elemento que va a recibir un clic y ese elemento va a tener un selector CSS determinado. Y recuerda que mi selector era un identificador que se llamaba menú principal. Como es un identificador, tengo que colocarlo con la almohadilla por delante. ¿Vale? Si fuera una clase la que estoy utilizando, lo utilizaría con el punto, ¿vale? Recuerda que en mi inspector veíamos que aquí teníamos también la clase Primary Navigation. Si yo estuviera utilizando esta clase sería punto Primary Navigation. Como estoy utilizando un ID, un selector de tipo identificador, estoy utilizando el almohadilla menú principal. Vuelvo a Tag Manager y en este caso vamos a tener que hacer una cosa. Imagínate que en lugar de estar haciendo clic en la caja de este div que tiene el identificador menú principal, hago clic encima de un texto. Como estaría haciéndolo dentro de un elemento que también tiene sus propios selectores, esto no funcionaría. De tal manera que tengo que utilizar una estructura que diga, oye, recoge cualquier clic que suceda en la caja con este identificador o en alguno de sus elementos hijo. ¿Cómo se hace esto? Ya sé que suena muy técnico, pero es algo que vas a aprenderlo y lo vas a utilizar siempre. Simplemente colocamos el identificador o la clase, lo que estemos utilizando, coma, volvemos a utilizar el mismo identificador y dejamos un espacio y un asterisco. Esto significa de cualquier clic que reciba este identificador o cualquier elemento hijo de este identificador. ¿Vale? Creo que o espero que se entienda. Guardamos nuestro activador y se habrá asignado a la etiqueta con la que estábamos trabajando. ¿De acuerdo? Guardamos y vamos a hacer de nuevo una vista previa. Refrescamos la vista previa que ya estábamos haciendo. Continuamos. Vemos que efectivamente nuestra página se está cargando la etiqueta de configuración de Google Analytics 4 y como etiquetas no activadas tenemos la etiqueta del otro día, el texto en cabecera que saltaba en contacto y el clic en el menú principal que está esperando a que se active. Si yo me voy a mi vista de depuración, perdón, a mi vista previa y hago clic en un elemento del menú principal, si vuelvo al Assistant, efectivamente veo que se ha activado esa etiqueta. Si hago clic en ella, podré ver una depuración un poquito más avanzada de este evento y me dice que en el evento número 6, que era un evento de tipo clic, aquí lo vemos, ha habido una coincidencia entre que el selector CSS era igual a este que he definido antes. ¿Vale? Y por tanto, se ha enviado un evento de clic menú principal a Google Analytics 4. Como ves aquí, un hit de Google Analytics. Voy a ir a ese evento, a ese mensaje de clic que ha sucedido y voy a poder ver en más detalle lo que sucedía en concreto. Fíjate que ahora estoy exactamente viendo lo que pasaba en ese evento de clic. Pues ha habido un evento de clic en un elemento que tenía todo este CSS relacionado. Y dentro de él me voy a encontrar con el identificador menú principal. Aquí lo voy a poder ver. Vamos a ver. Aquí está. ¿Vale? Fíjate que aquí tengo un UL menú nav, menú principal, ¿vale? Por tanto, como el elemento sobre el que he hecho clic es este o alguno de sus elementos hijos, en realidad es un elementos hijos, como ves aquí, porque me está indicando que he hecho clic en el enlace, se ha disparado. Cosas interesantes. Fíjate que después del evento de clic, ha habido un evento de clic en el enlace. Es porque en este caso, además de hacer un clic en cualquier elemento, ese elemento era un clic en el enlace. Por tanto, se ha disparado dentro de mi resumen esos dos eventos que en realidad son uno solo o están directamente relacionados. Es decir, esto hubiera funcionado igualmente con un activador de tipo clic en el enlace, pero ya te digo que para mí es mucho más rico y tiene menos probabilidades de error el evento de clic en todos los elementos. Y está. Ya estamos enviando eventos automáticos a Google Analytics 4 y un evento custom, un evento personalizado, que es este clic en el menú principal. Algunas preguntas que dejo en el aire de momento. Esto que estamos viendo, vuelvo al inicio, donde estábamos navegando, esto que estamos viendo está diciéndole a Google Analytics 4 que nosotros estamos navegando o que estamos interaccionando, estamos haciendo clics en el menú principal, efectivamente, pero todavía no sabemos
en qué botón del menú principal ha sido. ¿Cómo voy a poder valorar después la naturaleza de estos clics si no tengo ese contexto de parámetro? Bien, podemos hacer varias cosas. En Google Analytics 4 podríamos saber si se ha enviado un evento de tipo clic en el menú principal, podríamos saber a qué URL de destino ha ido el usuario cuando ha hecho ese clic. Pero digamos que podemos trabajar de una manera mucho más cómoda si lo que hacemos es relacionar nuestro evento de clic menú principal, con un parámetro que podemos llamarle, por ejemplo, destino. ¿Vale? Entro dentro de la naturaleza o de la configuración de mi evento y le voy a decir que quiero añadir un parámetro de evento. Y aquí añado un nuevo parámetro y le voy a decir que ese parámetro se va a llamar destino. ¿Vale? Y podríamos añadirle un valor a este destino. Es decir, ¿cómo vamos a poder distinguir cada uno de las interacciones de clic que recibe mi menú principal? Bueno, pues para eso me puedo apoyar en variables que ya existen, que ya se generan de manera automática en mi sitio. Por ejemplo, me voy hasta donde ellas y me voy a ir a las variables integradas. Y fíjate que dentro de las variables integradas tengo varias de ellas que están relacionadas con los clic. Por ejemplo, click target o click URL, incluso click text. ¿Qué podría hacer? Podría alimentar el parámetro destino con la variable clickText. Si había un texto en el elemento que he hecho clic, ¿cuál era ese texto? Si había una URL en el elemento que he hecho clic, ¿cuál es esa URL de destino? A mí personalmente me gusta esta, porque independientemente de que podamos ir cambiando los textos del menú principal, las URLs de destino normalmente se mantendrán, o digamos que a nivel semántico de lo que estamos haciendo, de lo que significaba eso que ha sucedido en el menú, es mucho más ilustrativo. De tal manera que yo podría hacer clic en URL y a partir de ese momento el parámetro destino se va a alimentar con ese valor. Vamos a guardar y vamos a hacer de nuevo una vista previa para ver lo que sucede. Continuamos, nos vamos a la ventana de la vista previa y voy a hacer clic en contacto. Vale, esto debería haber disparado mi etiqueta de clic en menú principal y la debería haber alimentado con un parámetro que debería ser la URL de contacto, que es wpanalytics.ninja/contacto. Vamos a el Tag Assistant. Fíjate que ha saltado el texto en cabecera, como me he ido a la página de contacto, ha saltado también el evento del texto en cabecera y me voy al clic en el menú principal. Veo que de nuevo se ha activado en el mensaje número 6, en el mensaje de tipo clic, y aquí estoy viendo lo que ha sucedido, ¿vale? Clic en el menú principal y tal. ¿Vale? Pues ahora mismo debería haberse enviado ese parámetro. Aunque esto podemos comprobarlo directamente desde Google Tag Manager, quiero utilizar este momento para llevarte a un nuevo nivel, a nivel de depuración. Si nos vamos a Google Analytics, vamos a poder ver los eventos que estamos enviando desde Google Tag Manager. Es cierto que los estamos enviando desde una vista de depuración, pero eso no quiere decir que nos estén enviando realmente. Uno de los problemas, una de las características, aquí depende un poco del punto de vista, es que todo lo que hagamos en nuestras vistas de depuración en realidad se envían también a Google Analytics 4. Por lo tanto, esos datos se están recogiendo y podrían estar incluso metiendo ruido en nuestra analítica si estamos trabajando con sitios con los que hay muy pocas sesiones o muy pocos usuarios. En todo caso, más adelante volveremos a este tema y veremos cómo podemos ajustarlo. Pero el caso es que a nivel de corrección de errores ya podemos empezar a trabajar con estos experimentos que estamos haciendo. Si nos vamos dentro de nuestro administrador al apartado de visualizaciones de datos, fíjate que tenemos un debug view o vista de depuración. Si entro en ella, vamos a poder ver que está recogiendo precisamente esos eventos con los que estamos trabajando en nuestra vista de depuración en Google Tag Manager. Fíjate cómo tenemos aquí eventos de Page View y de clic en el menú principal. Ya está recibiendo Google Analytics 4 estos eventos personalizados y eventos automáticos. Si hago clic en el menú principal, en el evento, tengo una serie de parámetros que se envían siempre por defecto, parámetros automáticos de Google Analytics 4, pero entre ellos tengo el parámetro destino, que es el que acabo de crear yo. Y si lo despliego, puedo ver que efectivamente tiene la página de contacto, que era la página de clic. Si me vuelvo a mi vista de depuración y hago clic, por ejemplo, en mi cuenta, esto lo que hará, y puedo verlo, de hecho, en mi vista de depuración, donde tengo un poco todo el listado, voy a poder ver cómo en este evento de clic se ha vuelto a disparar un clic en el menú principal. Puedo ver cómo efectivamente se ha disparado. Y si me voy a mi Google Analytics, podré ver
como aquí en algún momento se dispara, aquí está, suele ir con un cierto retardo, hay que tener un poquito de paciencia, puedo ver ese clic en el menú principal y aquí en destino, si no me he equivocado, deberías indicar mi cuenta. Efectivamente, vemos cómo este parámetro está recogiéndose en Google Analytics 4. Cuidado, esto no es un curso de Google Analytics 4, pero sí que quiero dedicar unos segundos a aclarar que este parámetro de destino no se va a recoger, no se va a almacenar en Google Analytics 4 hasta que yo no lo convierta en una dimensión personalizada. Porque como no estoy utilizando un nombre de parámetro de los recomendados por Google, esto no alimenta de ninguna manera ninguna dimensión. Para ello simplemente me tengo que ir a las definiciones personalizadas y dar de alta, crear aquí una dimensión personalizada con el nombre, destino, y el parámetro del evento que yo he generado, destino. Aquí tengo que utilizar exactamente el parámetro que estoy utilizando desde Tag Manager. Aquí podría utilizar un nombre de dimensión que sea más ilustrativo para ti si quieres. Si quieres, destino del clic, por ejemplo. ¿Vale? Y con esto tendría un alcance de tipo evento, esto lo guardaríamos. Al guardarlo, a partir de ahora, todo lo que suceda o todos los envíos que yo haga con el parámetro destino o con algún valor se van a estar registrando aquí. Y después, en mis informes, podré cargar un listado con todos los eventos de tipo click y podré hacer una segmentación o podré ver una distribución entre qué tipos de destino o qué URLs de destino tenía cada uno de esos clics que he enviado desde Google Tag Manager. ¿De acuerdo? Bueno, creo que hemos hecho un recorrido bastante interesante respecto a qué es lo que podemos hacer con nuestras etiquetas de configuración y etiquetas de eventos de Google Analytics 4. Vamos a avanzar mucho a lo largo del curso de todo esto, pero yo creo que con esto ya tenemos una idea bastante aproximada de cómo funciona en la creación de eventos y el envío de parámetros a Google Analytics 4. Vamos a profundizar todavía mucho más. De hecho, vamos ahora con el seguimiento del envío o de un evento de envío de formularios de contacto, que es algo súper útil si trabajas en un proyecto en el que estás haciendo un tracking de la generación de leads. De hecho, ahora que digo esto de generación de leads, el evento recomendado que tiene Google Analytics 4 para estas situaciones de generación de leads es un evento que se llama generate_lead y es con el que vamos a trabajar a continuación. Vamos a hacer una cosa, voy a lanzar primero una vista previa para que veamos lo que sucede en nuestro sitio web cuando nosotros enviamos un formulario de contacto. Vamos a continuar y vamos a hacer una navegación hasta nuestra página de contacto de nuestro sitio y aquí vamos a colocar, vamos a enviar directamente este formulario de contacto. Vamos a poner aquí cualquier nombre, correo electrónico de testing y un mensaje cualquiera. Bien, voy a enviar mi formulario de contacto. Aquí ya me dice, estoy utilizando el plugin para WordPress Contact47 y ya me dice que su mensaje ha sido enviado y me voy a ir a la ventana de depuración y voy a ver, en el Tag Assistant, voy a ver qué es lo que ha sucedido aquí. Bueno, pues fíjate que he ido navegando por el sitio con un clic en el menú principal, que por cierto ha sacado el evento de menú. Después he hecho un clic y he empezado a rellenar el formulario. Ese clic no ha sacado ningún evento porque estaba rellenando un formulario, no interaccionando con el menú principal. Y cuando se ha enviado el formulario, ha habido un evento de Form Summit. De hecho, hay dos eventos. Como ves aquí, este GTM Kit Contact47 Mail Send y un poquito antes el Form Summit. Bien, el Form Summit es un estándar que, digamos que salta cada vez que se envía un formulario, sea del tipo que sea. Esto lo vamos a poder configurar ahora. Y el GTM Kit Contact47 Mail Send lo que está haciendo es identificar, como estamos utilizando el plugin GTM Kit para crear la capa de datos de nuestro sitio, y para instalar, sobre todo, el seguimiento del contenedor de Google Tag Manager, recuerda que era el plugin que utilizamos en las primeras lecciones para instalar Google Tag Manager en nuestro sitio, lo que está haciendo es, ha detectado que tenemos un formulario de Contact47 con el que tiene una integración muy buena y está publicando, está lanzando esos eventos a la capa de datos con cierta información. De hecho, si hago clic en él y me voy a la capa de datos, voy a poder ver todo lo que está subiendo. Fíjate que está subiendo a la capa de datos algo interesante, que es este evento que estamos viendo aquí, pero luego además está lanzando información como la que el usuario ha rellenado en el propio formulario. Con lo cual yo ahora podría crear eventos y podría decir, lanza Google Analytics 4 un evento de generación de lead en el que además voy a estar guardando el valor del nombre del usuario que ha enviado el formulario o el email que ha estado utilizando y utilizar luego ese email para otra serie de identificadores. Tengo que aclarar
que en Google Analytics 4 no podemos enviar emails porque vulneraría la privacidad estándar que tiene Google Analytics 4 y lo que hace es eliminar esos envíos, esos parámetros con datos muy personales, ¿no? Pero digamos que hipotéticamente podría hacer algo así. Bien, me voy a quedar de momento en una configuración un poco más básica, que es precisamente esta de Form Summit, ¿vale? Vamos a colgarnos de este evento para trabajar. Y para ello lo que vamos a hacer es crear una nueva etiqueta. En este caso va a ser una etiqueta de GA4 de Generate Lead. Voy adelantando cosas que hablaremos más adelante. A mí me suele gustar que dentro de cada etiqueta siempre vaya por delante el nombre de la herramienta que voy a alimentar con esa etiqueta y a continuación el nombre del evento, ¿vale? Si trabajas en una agencia, suele ser interesante incluir dentro, al final de este naming, el nombre de la agencia. Por ejemplo, en mi caso, donde trabajo en Product Hackers, pues solo incluir el sufijo PH. Pero bueno, en este caso lo vamos a dejar así. Ahora lo que vamos a hacer es crear una etiqueta de tipo Google Analytics, tipo evento de Google Analytics 4. Añadimos el identificador de medición de nuestra cuenta, que recuerda que lo tenemos por aquí. Flujos de datos. Entramos dentro y lo tenemos aquí. Y voy a aprovechar para hacer un pequeño truco. Para que no tengamos que estar siempre buscando nuestro identificador de medición, podemos generar una variable con el mismo. Simplemente hacemos clic aquí y vamos a crear una nueva variable. En este caso vamos a utilizar, yo lo voy a poner como el nombre de la variable a GA4ID. Va a ser una variable de tipo constante. Aquí está. Y voy a guardar el valor de esa constante. ¿Vale? Guardamos. Fíjate que a partir de ahora vamos a utilizar este nombre de variable para todos los eventos y etiquetas que estemos utilizando de Google Analytics 4. Esto tiene una cosa muy interesante, que es que si empezamos a crear un montón de etiquetas y en X tiempo decidimos que queremos cambiar el identificador del flujo por el motivo que sea, simplemente con cambiarlo en la variable se cambiaría en todas las etiquetas que lo están utilizando, en todos los eventos, ¿de acuerdo? Luego lo cambiaremos en el resto de los eventos que ya tenemos configurados. Nombre del evento. Como te decía, ya existe un tipo de evento recomendado que es el Generate Lead, ¿vale? Para este tipo de situaciones de generaciones de lead. Y ahora lo que vamos a hacer es decidir cómo lo queremos activar. Pues para ello vamos a nuestro listado de activadores y vamos a generar un nuevo activador. Y este activador va a ser Form Submit, ¿vale? Un envío de formulario. Y del listado que tenemos predefinido, efectivamente ya tenemos uno que es envío de formulario. Fíjate que en este caso tenemos una configuración bastante sencilla. Esperar etiquetas, comprobar validación y si queremos definir alguna condición de qué tipo de formulario es con el que queremos trabajar. Este de comprobar la validación lo que hace de alguna manera es que cuando se envía un formulario podemos esperar a que el servidor reciba una señal de que el formulario se ha enviado de forma correcta. Podemos activarlo y de esa manera solamente sucederá cuando efectivamente el formulario ha sido correctamente enviado, ¿vale? Esto puede generar algunos problemillas, puede hacer que haya algunas situaciones en las que no funciona, pero te recomiendo que lo hagas de esa manera, ¿vale? A continuación, tenemos que elegir las condiciones, ¿vale? En este caso, estamos utilizando una condición que tiene que ver con... podemos utilizar cualquiera de las que tenemos desplegadas, pero fíjate que al haber escogido el comprobar la validación, podemos incluir ya que la validación se produzca en un sitio determinado. Por ejemplo, podríamos decir que esto esté sucediendo en una página que tenga una path concreta, una ruta concreta. En este caso, recuerda que nosotros estamos trabajando en esta página que es wp-analytics.ninja/contacto. La path es lo que aparece siempre a la derecha del dominio. En este caso, /contacto/. Si yo me voy a Google Tag Manager y le digo que mi path debería contener contacto o debería ser igual a contacto, esto hará que solamente funcione este activador en aquellos sitios donde coincida con este patrón. Esto lo estamos haciendo porque tenemos activada el comprobar la validación y solamente la comprobaré en estos sitios. Pero del mismo modo podríamos utilizarlo si por lo que sea estamos viendo que el comprobador de la validación no funciona adecuadamente, podríamos hacerlo desde aquí también. El funcionamiento va a ser exactamente igual. Vamos aquí, escogemos la page path y decimos que coincida con esta path. ¿De acuerdo?
Puede surgir la pregunta aquí, ¿qué pasa si aquí tengo, por ejemplo, UTMs o parámetros en la URL que hace que se me rompa esto? Bueno, los parámetros y los UTMs en general no se registran en la variable pagePath. Si estuvieras utilizando la variable pageURL, URL de la página, sí que tendrías que tener en cuenta cualquier tipo de parámetro que haya aquí. Y de esa manera aquí lo recomendable sería utilizar, por ejemplo, empieza por, que estará aquí, empieza por, o que estás utilizando, por ejemplo, una expresión regular. Coincide con la expresión regular y podríamos decirle que tenga cualquier cosa al final de la URL. Pero bueno, no vamos a complicarlo, más adelante lo veremos en otros casos prácticos, ¿vale? En este caso, pagePath es igual a contacto. Guardamos. Se ha configurado ya con nuestro evento y ahora guardamos directamente el evento GenerateLead. Como veis, ya lo tenemos aquí. Vamos a hacer una vista previa y vamos a comprobar si nuestro evento de GenerateLead se lanza. Continuamos, nos vamos a la ventana de navegación, nos vamos a contacto. Aquí ha salido, ya ves que sigue saltando nuestro evento, del primer evento que configuramos. Rellenamos el formulario y enviamos. El formulario se ha enviado. Si nos vamos al Tag Assistant, puedo comprobar en el resumen que efectivamente se ha lanzado un evento GenerateLead. Fíjate que siempre es importante que tengamos seleccionado aquí lo que queremos trabajar. En resumen veremos todos los eventos que se han disparado, pero yo puedo ir navegando por aquí por cada uno de estos mensajes, de estos avisos, y ver qué es lo que ha saltado en cada punto. Por ejemplo, aquí podría ver que en el evento de click solamente ha saltado un clic en el menú principal. Y aquí arriba en el evento de Form Summit puedo comprobar si ha saltado nuestro GenerateLead. Como puedes ver aquí, no ha saltado en ese evento de Form Summit. ¿Cómo puede ser que lo vea en resumen y no lo vea en el Form Summit? Pues de alguna manera ha saltado en otro momento. Vamos a ver cuándo ha sido. Vuelvo al resumen, voy al evento GenerateLead, hago clic y aquí me está diciendo que ha saltado en un evento de envío de formulario. Hago clic en el evento de envío de formulario y me lleva. Es el evento número 22. ¿Vale? Fíjate cómo por aquí podíamos ver que había un Form Summit, pero ahora ha habido un evento de envío de formulario que es el que he configurado directamente en nuestra etiqueta. Es decir, puede que parezca un poquito confuso, pero fíjate cómo en el momento que yo voy generando activadores, automáticamente esos activadores se van vinculando en los mensajes de lo que está sucediendo en nuestro sitio, ¿vale? Yo quería simplemente que vieras que vamos viendo cosas de las que nos podemos colgar y las vamos a encontrar directamente en nuestro navegador de etiquetas. Como ves aquí, se ha producido un evento de GenerateLead porque se han dado una serie de condiciones. En este caso, había un activador de accionamiento que era el Form Summit, que ha coincidido con el patrón de la paz que yo le he indicado, que ha habido ese evento de GTM Form Summit y que como no había ningún activador de bloqueo, que esto lo veremos más adelante también, se ha enviado a Google Analytics 4. Hemos aprendido las características de Google Analytics 4, cómo configurarlo en Google Tag Manager y crear eventos con parámetros. Con estos ejemplos de clics, formularios y descargas, tienes la base principal para medir la actividad más relevante en tu sitio. En la próxima lección podremos profundizar en la configuración de e-commerce en Google Analytics 4 y el uso del Data Layer para transacciones. No te lo pierdas. Como siempre, si tienes dudas, deja tus comentarios. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente lección, Taggers.